chicos, chicas. En el anterior capítulo de Ecos de un cuerpo con vida, os conté cómo es el aparato respiratorio. Hoy vamos a seguir hablando del aparato respiratorio y ver cómo sucede la respiración. Para empezar, tenemos que entender algo importante. Cuando hablamos de respiración, debemos distinguir entre dos procesos distintos, la ventilación pulmonar y el intercambio de gases. Y además, no podemos olvidar que esta respiración es solo el paso previo para la respiración celular, que es la que se lleva a cabo en las mitocondrias de cada una de nuestras células. En este momento vamos a hablar todo el rato de la respiración que ocurre en los pulmones. No vamos a hablar aquí de la respiración celular, eso lo veremos más adelante, ¿vale? Muy bien. Teniendo esto claro, veamos los dos procesos de la respiración, la ventilación pulmonar y el intercambio de gases. Comencemos con la ventilación pulmonar. Este mecanismo es el que se produce para renovar el aire de los pulmones y de las vías respiratorias, de modo que el aire fluye en ambas direcciones, entre el exterior y los pulmones y el exterior. La ventilación tiene lugar mediante dos movimientos respiratorios, la inspiración y la expiración. Para que se produzca este flujo de aire van a intervenir los músculos intercostales y el diafragma, produciendo un cambio de volumen en los pulmones. Esto originará cambios de presión en relación a la presión atmosférica y eso determinará que el aire entre o salga. Os lo cuento más tranquilamente, a ver si lo entendéis. Veamos. Si la presión atmosférica fuese, cuando hablamos de presión atmosférica nos estamos refiriendo a la presión que ejerce el aire. Pues bien, si la presión del aire de la atmósfera fuese la misma que la presión del aire dentro de los pulmones, no habría ninguna circulación del aire, todo estaría quieto. El aire entrará en los pulmones si la presión en el interior es menor que en el exterior. Si la presión del aire de los pulmones es mayor que la que hay fuera, entonces el aire de los pulmones saldrá. Tratad de entender la presión del aire como si fuese gente empujando. Si el exterior y el interior fuesen dos habitaciones del mismo tamaño y con la misma cantidad de gente, todo el mundo se quedaría en su habitación, sin que hubiera intercambios. Pero si hubiera más sitio en una de las habitaciones, la gente de la habitación más llena intentaría pasar a la menos llena, pues para estar más cómodo, ¿no? Pues así funciona la presión del aire, ¿vale? Ahora pensad conmigo. Durante la inspiración, el diafragma se contrae. Al contraerse, se aplana y desciende. Los músculos intercostales también se contraen, elevando y dirigiendo las costillas hacia adelante. El resultado de todo esto es que la caja torácica se expande, se hace más grande. Por lo tanto, queda más sitio para que los pulmones, que son elásticos, ocupen ese espacio. O sea, el aire de los pulmones ahora tiene más espacio. Por lo tanto, la presión que hay dentro disminuye, es más baja porque están más cómodos. Como la presión dentro de los pulmones ha disminuido, el aire de fuera, que tiene más presión, empuja, o sea, que entra por las vías respiratorias y llena de más aire los pulmones. Esto es lo que ocurre en la inspiración. Ok, ahora los pulmones están sobrecargados de aire y encima el diafragma y los músculos intercostales van a relajarse. Al volver a su sitio, la caja torácica, que había aumentado de tamaño, vuelve a su tamaño normal, es decir, más pequeña. Por tanto, los pulmones no tienen sitio y por eso aumenta, como están presionados por los huesos de las costillas y el esternón, aumenta tanto la presión del aire dentro de los pulmones que empiezan a empujar, el aire empieza a empujar para salir del cuerpo. O sea, que se produce la expiración. Muy bien, ya hemos entendido cómo entra y sale el aire, o sea, la ventilación pulmonar. Pero nos queda ver el otro proceso de la respiración, que es el intercambio de gases. Esto ocurre en los pulmones, en los alveolos pulmonares. Es decir,
es cómo pasa el oxígeno del aire a la sangre para llegar a todas las mitocondrias de nuestras células y cómo pasa el dióxido de carbono que hay en la sangre, que fue recogido como desecho de las células, hasta los pulmones para salir fuera después. Lo primero que tenéis que saber es que este intercambio se produce entre los alveolos pulmonares y los capilares sanguíneos que rodean a esos alveolos. El proceso por el que tiene lugar ese intercambio se llama difusión simple y es un poco parecido a lo de la gente empujando que os he contado antes. Veréis, a los pulmones llegan desde el corazón las arterias pulmonares, que si recordáis llevan sangre con poco oxígeno y mucho dióxido de carbono. Las arterias pulmonares se van a ir ramificando más y más hasta capilares muy finos que rodean los alveolos. La pared de los alveolos es muy fina y la de los vasos sanguíneos, de esos capilares sanguíneos que los rodean, también es muy fina. Y la concentración de los alveolos, la concentración de oxígeno dentro del alveolo, como ya os he dicho, es mucho mayor que la concentración de oxígeno en los capilares que proceden de esas arterias pulmonares. Así que ese oxígeno que está de más en los alveolos va a empujar para pasar al capilar sanguíneo que tiene menos oxígeno, y así es como el oxígeno que está en el pulmón pasa a la sangre. Cuando el oxígeno atraviesa las células del vaso sanguíneo, del capilar sanguíneo, se tiene que unir a una proteína que se llama hemoglobina. Y la hemoglobina, a su vez, va viajando en un glóbulo rojo. Por otro lado, en la sangre de los capilares hay mucho CO2, mucho más que en el alveolo. Recordad de nuevo, estos capilares proceden de las arterias pulmonares que vienen del pulmón, que vienen del corazón cargadas de CO2. Así que como en la sangre hay más dióxido de carbono que en el alveolo, ocurre lo mismo que antes, pero al revés. El dióxido de carbono que está en el vaso sanguíneo, en el capilar sanguíneo, va a empujar para trasladarse al alveolo, porque allí hay menos dióxido de carbono. Y así es como el CO2 difunde desde el capilar hasta el alveolo. Cuando los capilares se han llenado de oxígeno, se van reuniendo en vasos cada vez más grandes hasta formar las venas pulmonares que saldrán de los pulmones y llegarán al corazón con la sangre oxigenada. Luego, el corazón, como ya vimos en temas anteriores, impulsará esta sangre oxigenada, como ya sabéis, a todas las partes del cuerpo. Fenomenal. Para terminar este capítulo, quiero hablaros brevemente de un par de cosas más. Por un lado, me gustaría hablaros un poquito de algunas enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio. Y por otro lado, quisiera también hablaros de los efectos del tabaco. En cuanto a las enfermedades del aparato respiratorio, citaré las siguientes. Para empezar, algo que conocemos todos, el resfriado común. El resfriado común es una inflamación de las vías respiratorias superiores, o sea, de las fosas nasales y de la faringe, sobre todo de las fosas nasales. Se debe a una infección vírica. Hay muchos virus que van a producir resfriados comunes. Por otro lado, podemos hablar de la faringitis. La faringitis es una inflamación de la faringe. Bueno, para que sepáis, todo lo que termina en itis significa inflamación de, ¿vale? Así que faringitis, inflamación de la faringe. Y la amigdalitis, que es una inflamación de las amígdalas. Pueden estar causadas por infecciones bacterianas o víricas. Otra enfermedad que afecta al respiratorio es el asma. El asma es un estrechamiento de los bronquios porque se inflama su mucosa o porque se contraen los músculos que forman sus paredes. El asma puede producirse como consecuencia de una alergia o por infecciones o por sustancias que irritan los bronquios. La bronquitis también es una inflamación de la mucosa de los bronquios, producida por virus, bacterias o sustancias irritantes, como ocurre con el humo del tabaco. La bronquitis puede ser aguda, o sea, algo que ocurre de manera puntual e intensa, o una bronquitis crónica, que es algo que se mantiene constante en el tiempo. La neumonía es otra enfermedad que afecta al aparato respiratorio y es la inflamación del tejido pulmonar, o sea, de los alveolos.
Los alveolos se llenan de pus y líquido. Se debe a una infección por virus, bacterias u hongos. Os he dicho que el humo del tabaco es irritante y puede ocasionar bronquitis, tanto aguda como crónica, pero el tabaco ocasiona muchos más problemas. El tabaco y su combustión, o sea, cuando se quema al fumar, produce sustancias muy tóxicas como el alquitrán, el monóxido de carbono, la nicotina, además de plomo, nitrosaminas, arsénico, amoníaco, benceno, si no sigo porque... La nicotina es muy adictiva, o sea, que produce mucha dependencia y muy rápido, lo cual hace que cada vez se consuma más tabaco y por tanto se introduzcan en el cuerpo cada vez más de las otras sustancias tóxicas que he mencionado antes. Esas sustancias dañan casi todos los órganos del cuerpo, por lo que el tabaco es un factor de riesgo brutal para padecer cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que se llama EPOC, enfermedades cardiovasculares, ictus, otros cánceres como el de boca, enfermedades renales, diabetes, vaya, súper mega guay, ¿no? Por hablaros en concreto de lo que hace una de las sustancias nocivas que se producen al fumar, además de la adicción a la nicotina, os contaré lo que pasa con el monóxido de carbono, que en realidad no es una sustancia del tabaco en sí, sino una sustancia que se produce cuando se quema el tabaco, sí, cuando encendemos el cigarrillo y aspiramos se produce una combustión, una quema de ese tabaco, de esa hierba. De modo que se inhala ese humo que lleva monóxido de carbono. El monóxido de carbono produce un intercambio de gases menos eficiente. Esto resumiendo la cosa mucho. Por ejemplo, el monóxido de carbono se une a la hemoglobina. Recordad que la hemoglobina era la proteína que iba a transportar el oxígeno. Si la hemoglobina está unida al monóxido de carbono, no le deja sitio al oxígeno para unirse. Por lo tanto, este no se sube a su coche y por lo tanto el oxígeno no va a llegar a las mitocondrias de las células. Por otro lado, el monóxido de carbono hace que la mucosa de los bronquios se inflame y se irrite, por lo que se producirá más moco para tratar de filtrar esas partículas irritantes. Si los bronquios están llenos de moco, se dificulta el paso del aire. Con el tiempo se destruye el tejido de los bronquios que quedan inservibles. Así que chicos y chicas, si alguno o alguna de vosotros está empezando a tontear con los cigarrillos, más vale que lo dejéis antes de que la adicción os lo ponga más difícil. Y otra cosa, las cachimbas y los vapers producen problemas exactamente iguales, que no os engañen. Con esta recomendación termino por hoy. Estudiad bien.